Saludos a todos, gracias por estar con nosotros en Radio Sonrisa Interior. Nuestro tema, una nueva manera de vivir. Con este tipo de enseñanza aprendemos una manera más iluminada, más despierta de vivir. La mayoría de las personas viven todavía como vivíamos nosotros también antes. Muchas veces, muy seguido, perdido en sus pensamientos, perdido en el pasado, arrastrando dolor, sufrimiento del pasado al momento presente, muy apegado con sus opiniones, preocupado por el futuro y viviendo de esa manera y viendo el mundo y a sí mismo por medio de esa pantalla, de la carga emocional que traen en sus pensamientos. El despertar espiritual nos permite librarnos de la carga de pensamientos repetitivos y cuando menos parte del tiempo ver directamente la maravilla de la vida alrededor y dentro de nosotros. Esta nueva perspectiva nos ayuda a poder eliminar el equipaje de sufrimiento emocional que muchos traíamos. El sufrimiento emocional es algo totalmente mental. Tiene más que ver con pensamientos y actitudes que de acontecimientos o hechos en sí. Sí, claro, algunos tuvieron un pasado más difícil, otros no tan difícil, pero todos hemos pasado por muchas cosas que necesitamos poder soltar para poder disfrutar la vida que siempre es hoy. El día donde siempre vivimos es hoy. Entonces, es importante poder poner nuestra atención en el día que estamos viviendo, el enfoque en el día que estamos viviendo principalmente, en vez de querer cambiar el pasado, revivir el pasado o preocuparnos excesivamente por el futuro. Aprendemos a soltar, a librarnos de la carga que traíamos en nuestros pensamientos en esta nueva manera de vivir. En la meditación y en el estado de presencia hacemos un gran descubrimiento, que podemos remover la atención a los pensamientos y simplemente ser. Qué bonito, qué maravilloso. En vez de vivir con una pesada carga emocional o carga de pensamientos que nos están incomodando, removemos la atención a esos pensamientos y vemos que podemos simplemente ser aquí y ahora esto. Cuando hacemos eso empezamos a profundizar, empezamos a poder descubrir esa parte más profunda en nosotros y a la vez descubrir lo que es la sonrisa interior que no depende de los acontecimientos exteriores. Empezamos a ver claramente que el sufrimiento es una parte innecesaria de esta vida. Vemos que podemos quitar la atención de los pensamientos que nos molestaban, que nos inquietaban. Y no nomás eso, vemos la posibilidad de eliminar esos pensamientos como por completo de nuestras vidas. Nos damos permiso de sanar y dejamos de seguir haciéndonos daño nosotros a nosotros mismos.
Nosotros hacíamos daño a nosotros mismos por la manera que nosotros utilizábamos nuestro gran don de una mente desarrollada. De esa manera es como más nos hacíamos daño nosotros a nosotros mismos, y esa es parte de la nueva manera de vivir, de la manera iluminada, despierta de vivir. Dejamos de hacernos daño nosotros a nosotros mismos con la manera de utilizar nuestro gran don de una mente desarrollada. Empezamos a poder tener confianza en nuestra habilidad de manejar los retos de esta vida. Así es que el pensamiento ese de ¿y si sucede eso? O si pasa aquello, o si tengo que pasar por una situación así, porque empezamos a poder tener confianza, y la confianza que empezamos a poder tener es simplemente decir, yo lo voy a poder manejar de tal manera que no me estoy haciendo yo daño a mí mismo. Claro, todos pasamos por cosas difíciles, pero cuando no nos hacemos daño nosotros a nosotros mismos, hacemos mucho más liviana la carga de las partes difíciles de esta vida. Nos libramos del dolor pasado y dejamos de juzgar cada momento y cada situación tan severamente. No juzgamos inmediatamente lo que sucede, porque muchas veces lo que sucede es exactamente lo que tenía que pasar, o es una lección que tenemos que aprender, o una bendición que viene disfrazada en la forma de un problema. Entonces, no juzgamos tan inmediatamente. Y cuando hacemos eso, cambiamos el mensaje que nuestras mentes envían a nuestros cuerpos. Dejamos de enviar el mensaje continuamente, las cosas no están bien. La aceptación, la nueva manera de ver y el mundo, la nueva manera, la nueva perspectiva que empezamos a tener, nos ayuda a enviar otra señal a nuestro cuerpo. Las cosas están bien. Y de esa manera evitamos enviar una señal al cuerpo para que el cuerpo nos regrese un sentimiento correspondiente. Entonces, si estamos continuamente enviando la señal al cuerpo, las cosas no están bien, probablemente el cuerpo va a provocar una enfermedad, un dolor o algo para enviarte un sentimiento correspondiente al mensaje que tú le estás mandando. Dejamos de vivir continuamente enviando esa señal, y porque eso afecta nuestra salud y en nuestro estado emocional. Aprendemos que podemos aceptar y adaptarnos en vez de resistir los retos, las partes difíciles, las cosas que no nos gustan, que todos pasamos por eso. Pero cuando aceptamos y nos adaptamos, sufrimos mucho menos que cuando resistimos, nos molestamos, nos enojamos, nos quejamos, etc. Entonces, una nueva manera de vivir, que es un bien para nosotros mismos y un bien para la raza humana, un bien para la humanidad y para el planeta. Dejamos de amplificar y prolongar el dolor como nosotros hacíamos antes. Prolongábamos el dolor con los pensamientos y amplificábamos el dolor con la resistencia, con el no a la vida, con quejas. Dejamos de desear que la vida sea diferente a como es y aprendemos a disfrutarla tal y como es. Empezamos a vivir con la atención principal puesta donde está la vida, aquí y ahora.
Todo esto nos permite vivir sin la vieja costumbre de siempre querer engrandecer y proteger el falso sentido de ser del ego. Empezamos a descubrir y a tener más acceso a una parte más profunda en nosotros. Empezamos a vivir desde nuestra esencia, que antes en gran parte estaba cubierta por vivir con pensamientos que no cesaban, muchos de ellos problemáticos o superficiales. El ego es vulnerable y puede provocar sufrimientos, resentimientos y autocrítica. Nuestra esencia, en cambio, no es vulnerable, permitiéndonos elevar nuestro estado de conciencia a nuevos niveles. Cuando vivimos desde la esencia nos volvemos transparentes a muchas de las cosas que nos molestaban antes. Simplemente entendemos que hay muchas cosas más importantes que sufrir por el pasado o sentirnos por acciones o palabras de otros. Somos una parte importante de la necesaria transformación de conciencia humana. Aprendemos a cultivar sentimientos de gratitud, perdón, tolerancia y amor, en vez de obsesionarnos en problemas o en, entre comillas, cómo deben de ser las cosas, o en cómo nos han tratado injustamente. Ese tipo de pensamiento nos llena de negatividad, de inconformidad, de quejas. Entonces, mejor cultivamos sentimientos que elevan nuestro estado de conciencia, nos hacen sentir mejor, sentimientos como gratitud, perdón, tolerancia, amor. Vivimos como personas sencillas, dando la atención principal al momento presente. Eso nos ayuda a aquietar nuestras mentes pensantes y a encontrar una verdadera paz interior. El sentimiento subyacente de cómo se siente ser yo empieza a mejorar sustancialmente. Empezamos a poder notar con más frecuencia las maravillas de la vida que están continuamente a nuestro alrededor, porque abandonamos el hábito de vivir con la atención principal puesto en un diálogo interior, sobre todo cuando se vuelve problemático, superficial o negativo. Empezamos a poder controlar la mente y los pensamientos en vez de que la mente nos controle a nosotros, o los pensamientos nos controlen a nosotros. Aprendemos a aceptar y adaptarnos cuando las expectativas que teníamos no suceden como queríamos o como esperábamos, evitando el sufrimiento de un sentimiento de decepción. Vivimos la vida sin saber lo que va a pasar, dando nuestro mejor esfuerzo, sin tanta expectativa que puede hacernos sentir decepcionados en un momento dado. Entendemos que realmente no sabemos lo que va a pasar y al no esperar algo específico, vemos que ya no podemos ser decepcionados. Tomamos responsabilidad de lo que sucede en nuestros pensamientos y dejamos de culpar a otros por el estado interior con que vivimos. La vida se vuelve de esta manera mucho más sencilla para nosotros, porque simplemente hacemos lo mejor que podemos en el eterno presente y aceptamos cómo se va desplegando la vida a nuestro alrededor. Eso permite que el sentimiento de profunda paz permanezca en nosotros. Con los cambios en nuestras actitudes y hábitos, nuestras vidas empiezan a ser mucho más disfrutables. Además, vemos que podemos enfocarnos más en lograr las metas
que consideramos realmente valiosas. Hace poco miré un comercial que me recordó de la vida iluminada. Era un anuncio de aspiradoras con música clásica relajante. Caía una cosa y otra cosa al suelo mientras la música clásica relajante seguía. Eso me recuerda de cómo nosotros vivimos ahora, con esa paz interior profunda, aun cuando suceden cosas que no esperábamos, aun cuando suceden cosas que no queríamos. Es como cuando caían las cosas al suelo y la música clásica relajante seguía tocando. Es como nuestras vidas. Mientras cosas suceden que no esperábamos y tengamos retos, la música de la iluminación toca dentro de nosotros dándonos paz. Eso hacemos en vez de molestarnos, enojarnos, perder la paz interior, ponernos piense en los problemas, enojado, molesto, culpando. Empezamos a vivir de otra manera. Esa es la nueva manera de vivir, con paz interior, aun cuando suceden las cosas que no esperábamos. Aún durante las tempestades de la vida vemos que podemos evitar sufrir emocionalmente, frustrándonos, molestándonos o enojándonos, que todos son maneras de sufrir. En esta nueva manera de vivir aprendemos que podemos ver los retos como una parte normal de esta vida y no un motivo para sufrir en nuestro interior, sufriendo con los pensamientos problemáticos, resistiendo, enojándonos, quejando. Vemos que podemos vivir de otra manera, que podemos manejar los desafíos, las despedidas que todos tengamos y las situaciones difíciles que entren en nuestras vidas de manera más eficiente, con paz interior y sin agregar pensamientos problemáticos y una pesada carga de sufrimiento emocional. Eso ya no es parte de nuestras vidas. Con estos nuevos hábitos podemos todos hacer una diferencia, primeramente en nosotros y también después en ayudar a mejorar la vida de nuestros prójimos y mejorar este mundo. Primeramente, cada uno trabajando consigo mismo en vivir de una manera más iluminada, luego en hacer bien al prójimo y haciendo nuestra parte para ayudar a que este mundo mejore y cambie. Muchas gracias por escuchar.